Nuevamente, hermanos y hermanas, como siempre digo, porque es de nuevo que estamos aquí, por la gracia del Señor, para compartirles otro estudio más de la palabra de Dios. Es miércoles 30 de agosto y la bienvenida, como siempre, se la damos a todos los que nos están mirando en diferentes partes del mundo, llámese Europa, Suramérica, Centroamérica o Norteamérica, inclusive África. Y por supuesto, hermanos allá en Australia, yo sé que hay hermanos que también nos ven. Donde quiera se encuentren, la verdad, les deseamos muchas bendiciones de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Apreciamos todo ese apoyo que nos han dado hasta aquí. Amén. Apreciamos el hecho de que no nos hayan dejado solos en esta grande obra que por la gracia de Dios estamos haciendo. Como ustedes han oído, nosotros estamos predicando 24/7. Y predicar 24/7 no se puede hacer con unos pocos pesos. Ustedes saben, eso representa una gran inversión. Y nosotros lo hemos venido haciendo porque confiamos en que Dios toca corazones y con lo que hacen llegar aquí en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones, nosotros podremos mantenernos en los hogares de la gente predicándoles el mensaje de los tres ángeles 24/7. Y ya usted nos ha escuchado. 4 canales de televisión están rentados predicando en 4 grandes ciudades de aquí de los Estados Unidos. Y también una radio que hace lo mismo en la ciudad de Dallas, Texas y sus alrededores. Gracias, hermanos, porque ustedes no nos han dejado y los diezmos, las ofrendas, las donaciones especiales han llegado. Hermanos que a veces venden alguna casa o venden algo y dicen, yo estoy agradecido con Dios y quiero aportar. Y hacen llegar una donación especial. De esas son una en 6 meses. Pero Dios, miren cómo es de maravilloso. Las trae el Señor cuando más se necesitan. Amén. Y hoy, por eso le digo, aprecio cómo ustedes se dejan tocar por el Señor y hacen llegar aquí esos diezmos, ofrendas y donaciones que hacen posible esto. Esa hermanita es la única en la historia de este ministerio que ha llevado una ofrenda así tan grande y que llegó en el momento cuando el ministerio más lo necesitaba. Por eso digo con toda propiedad, este ministerio va a permanecer hasta cuando Dios quiera. Amén. Dios lo ha sostenido y Dios ha tocado los corazones y los va a seguir tocando. No depende de mí ni de nadie, depende de Dios. Que porque yo deje de dar, esta obra va a dejar de hacerse. No, hermanos, yo dejo de dar y Dios se levanta a otro. Amén. El que pierdo soy yo por no dar, pero Dios se levanta a otro. Me ha demostrado el Señor en estos años que llevo que realmente esta obra es de Él. Y le doy gloria a su nombre y le doy las gracias también a los que, conociendo estas necesidades que hay aquí, se dejan tocar y dicen, aquí va por Cele. Aquí va por Cele mi donación especial, mi diezmo, mi ofrenda, para que sigan predicando y sigan atendiendo a los enfermos gratis. Y yo les pongo en la pantalla otra vez las maneras. Ahí está, mire, para enviar por Cele, el 214-881-4029 es el número. Regístrelo en sus contactos como Iglesia Advenimiento y envíe ahí por Cele lo que usted siente en su corazón hacer. Si quiere hablar a ese número para darlo en el instante con su tarjeta de débito o crédito, su servidor le va a contestar porque ese es el teléfono del ministerio que el servidor siempre tiene. Y ya si usted quiere enviarlo por correo, tome nota al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371. Usted lleve allí por correo el diezmo, la ofrenda o la donación especial y envíela a nombre de Iglesia Advenimiento. Y si quiere ir a paypal.com, busque ahí Iglesia Advenimiento, la cuenta que se llama así, con el correo asociado los tres ángeles sirven @gmail.com y aporte también por ahí. Y si usted quiere desde el extranjero unirse por Western Union, por RIA, por MoneyGram o transfiriendo de banco a banco, hábleme al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos. De antemano, como siempre lo digo, Dios multiplique lo que le queda a todo aquel que se une con nosotros para seguir haciendo esta obra. Amén. De verdad, Dios les bendiga. Amén.
Hermano Tony y hermano Carmelo están aquí nuevamente conmigo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Amén, pastor. Aquí estamos, varón, dándole las gracias al Señor por permitirnos estar un día más aquí con ustedes, hermanos, que podamos ser de bendición, porque ha sido un lema mío, que donde quiera que yo vaya o donde quiera que el Señor me lleve y me ponga, pueda ser de bendición y que pueda poner en alto su nombre. Porque realmente muchas veces nos enfrascamos en los afanes de esta vida y no vemos realmente que el Señor, ¿verdad? Desde en la mañana nos da la vida, nos da la respiración y a veces no lo apreciamos eso, pero qué bonito es poder ver y servirle al Señor como Él se lo merece. Así es que, hermanos, pues sigamos echándole ganas y que estas lecciones podamos estarlas comprendiendo, ¿verdad? A la altura en que el tiempo que estamos viviendo lo ameritan, que nosotros, ¿verdad? Como hemos estado leyendo, no estemos preocupándonos por los afanes de esta vida, ni estemos usando este cuerpo que es templo del Señor para, como decimos, ¿verdad? Como basurero para echarle todo lo que nadie nos traiga enfermedades. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y hermanos, pues sabemos que es el tiempo en el que vamos a poder entrar a los hogares por medio de la salud, no tanto por medio de la palabra del Señor, porque hay mucha gente que no quieren oír de la palabra del Señor, pero sí quieren oírte que tú les des un consejo o les des un remedio para cierta enfermedad que ellos tienen. Eso sí, y es como se van a abrir las puertas. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude y podamos estar participando en este ministerio. Bien. Sí, gracias, pastor, y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que nos están escuchando. Y recuerden, hay que darle like para que esto Amén. se comparta, más personas lo vean. Esto es de bendición, esto lo tenemos comprobado, hermanos. Todas las almas, recuerden, son para Cristo. Tú Amén. eres de Cristo, y por eso no es casualidad que estés mirando esta escuela sabática, porque Dios te está haciendo un llamado. Él no trabaja por casualidades, sino con propósitos, y el propósito es darte la vida eterna. Amén. Y damos gracias a Dios que este está siendo un medio para llegar a muchos hogares que necesitan de esta palabra. Que Dios te bendiga y ora por nosotros, hermano. Bueno, vamos a orar. Hermano Carmelo, por favor, haga la oración. Querido Padre y bondadoso Señor que está en los cielos, aquí estamos dándole las gracias por su amor, dándole las gracias, Señor, porque nos está permitiendo tener, Señor, estas lecciones a través de las cuales pues estamos aprendiendo y esperamos que también sigan siendo de bendición para los que nos ven, nos escuchan en las diferentes plataformas y en los diferentes países. Acompáñenos en esta hora y ayúdenos, Señor, a que cada día podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a usted, y que esto nos prepare para su pronta venida. Tómenos en sus brazos de amor y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El tema de la alimentación es algo tan importante que en la Biblia aparece como algo que el salvado o el que quiere ser salvado debería de tomar en cuenta. Nosotros lo vemos allí que hay momentos que hasta se debe abstener uno de ellos. Momentos cuando, por ejemplo, se ayunaba en ese día de la expiación que se celebraba allá en el santuario y que se está celebrando actualmente en el cielo. Nosotros vemos, hermanos, que el tema de la alimentación es importante, tanto para abstenerse cuando corresponda, como también para evitar incluso comer algunas cosas. Miren, es tan importante esto que cuando Jesús comenzó su ministerio, inmediatamente el tema de la alimentación aparece. La alimentación tuvo que ver con el inicio del ministerio de Jesús. Y nosotros miramos que desde el mismo Edén, este tema de la alimentación aparece, hermanos, con ese primer Adán que tristemente fracasa en ese tema. ¿Cómo intervino, hermano Carmelo, la alimentación en el pecado del Edén?
Bueno, aquí lo vamos a ver en dos citas. Aquí está en Génesis 2, 16 y 17, y ahí mismo en Génesis, pero el capítulo 3, del 1 al 6. Vamos a ver qué nos dice el Génesis 2, 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí del 1 al 6 nos dice de esta manera: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Ay, aquí podemos ver las consecuencias, hermanos, precisamente en el apetito. Aquí se abrió una puerta en la cual, ¿verdad?, trajo unas consecuencias que hasta el día de hoy, pues claro, venimos arrastrando con ellas. Pero fíjense cómo empieza todo esto. El Señor le dice la clase de comida que tenían que comer, y también entra, ¿verdad?, precisamente una prueba ahí, que el Señor les dijo: de este árbol no podrás comer. Pero ahí entra mucho comentario, porque realmente, hermanos, vemos que cuando la mente está desocupada es cuando entran más los malos pensamientos, los deseos y pues otras cosas, ¿verdad?, que el enemigo pone. Entonces vemos aquí que lo que el Señor dice muchas veces lo ponemos en duda, ¿verdad? Es triste eso. Eva no desobedeció por hambre. No. Curiosidad, dijo que allí, la curiosidad de ver, ¿verdad? Y ahí es donde empezó todo. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? En todos estos versículos del 3, vemos que allí, pues ya realmente la serpiente dice que ya desde el momento en que continuó la conversación, ya la serpiente se hizo cargo de todo lo demás. Y realmente eso, nosotros muchas veces nos metemos en eso, ¿verdad? A mí me han dicho, cuando yo voy a algunas casas y me ofrecen algo, que yo ya no lo como, que yo sé que eso me va a traer alguna causa o problema, pero muchas veces la gente insiste, y uno a veces por pena o por no decirle realmente el resultado de todo eso, pues accede uno. Aquí vemos que Eva, ¿verdad?, empezó con la conversación de que lo que Dios le había dicho, pero que le hizo más caso a la serpiente, que le dijo: no, hombre, mírame a mí, como yo estoy comiendo, sino al contrario, le dijo: tus ojos se van a abrir y vas a ser como Dios. Ahí es donde debemos de tener cuidado, hermano. Hay mucha gente que las comidas que come, y uno muchas veces les dice algo, o ellos saben que uno no las come, dice: no, todo es bueno con la bendición de Dios. Hermanos, tengamos cuidado con eso, porque ya allí la bendición de Dios no posa en ese alimento que Él mismo lo ha hablado para que no se haga. Pero qué chismoso es el diablo, hermanos. Cómo utiliza el asunto de la alimentación para engañar a Eva, atribuyéndole a Dios algo que Dios nunca dijo. Oh, hermanos, miren. Dice: con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y cómo Eva entra en esa trampa y dice: no, Él ha dicho que podemos comer de todos, pero menos de este árbol que está en medio del huerto. Él ha dicho que no comamos, que no lo toquemos, porque si lo hacemos nos vamos a morir.
Hermanos, en esto de la alimentación hay mentiras diabólicas. Hay mentiras relacionadas con la alimentación y Satanás se encarga. Satanás se encarga de tergiversar. Y es más, las cosas buenas que Dios ha dejado para comer, Satanás se ha encargado de meterles el veneno. Ya ustedes han oído ahora con esto de esta famosa compañía Monsanto. Cómo prácticamente lo que Dios creó para comer, algo que tiene que ver con la naturaleza, lo orgánico, como con los fertilizantes, se han encargado de que aún eso nos haga daño. Bueno, el trigo, como el diablo también ha metido su mano allí para de ahí extraer las bebidas fermentadas. Y así en relación con la alimentación, Satanás siempre, hermanos, metiendo su mano, utilizando la mentira. Yo puedo ver esto aquí y cómo nosotros deberíamos de tener cuidado, porque a través de los medios de comunicación hoy en día, cómo se nos hace ver que tal o cual cosa es agradable al paladar y cómo con las comidas chatarras que se promueven, prácticamente, hermanos, nos engañan. Nos dicen que tienen estos y estos factores nutritivos, pero cómo tienen otro tipo de reacción secundaria en nuestro organismo. Siempre Satanás asociando la mentira con la alimentación. Así venció a Eva, así venció a Adán, y así la alimentación intervino en el pecado del Edén, siendo utilizada maléficamente por parte del enemigo. Hermano Tony, ¿qué nos dice el don de profecía? Sí, aquí hay un comentario bien interesante que es en el libro Confrontación, las páginas 33 y 34. Miren en lo que dice: Satanás, disfrazado de serpiente, se regocijó de que Adán y Eva en el Edén no pudieran resistir sus insinuaciones cuando apeló a su apetito. Se gozó Satanás de haberlos hecho caer. A los habitantes del viejo mundo los venció de la misma manera, mediante la complacencia del apetito lujurioso y las pasiones corruptas. Mediante la gratificación del apetito había derrotado a los israelitas. A David y a Salomón, que habían sido especialmente favorecidos por Dios, los había inducido, mediante la complacencia del apetito y la pasión, a incurrir en el desagrado de Dios. Imagínense hasta dónde los llevó a cometer pecado de adulterio y hasta crimen, asesinato. Y se jactaba de que aún podía tener éxito en frustrar el propósito de Dios en la salvación del hombre por medio de Jesucristo. O sea que esto es importante, hermanos, esto es muy serio. Satanás utiliza estos medios porque le han dado muy buen resultado. Y como él sabe que le da buen resultado, lo sigue poniendo en práctica. Hace que creamos un hábito de ello. Y para deshacer un hábito, una costumbre es muy difícil, como lo dijo hace un momento el hermano Carmelo, del hábito que él ha tenido de comer entre comidas. Eso es malo, porque es un hábito, ya estamos acostumbrados, ya hasta sin pensar lo hacemos. Sí. Y eso es mal. Y Satanás sabía eso. Él hizo caer a Adán y a Eva, hizo caer a los israelitas, hizo caer a David y a Salomón, y sigue queriendo hacernos caer, y nos está haciendo caer a muchos. Pero más adelante vamos a ver cómo aún a Cristo lo quiso hacer caer. Así es, hermanos. ¿En qué punto entonces fue probado Cristo de manera similar y cómo venció él? Hermano Tony, por favor. Sí, dice allí en Mateo 4, versículos 3 y 4, dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 3, hermanos, dice: y vino a él el tentador, vino a Cristo Jesús el tentador. Pero voy a leer desde el 1 para tomarle
todo el entendimiento de que necesitamos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero no negando esto porque es palabra de Dios, yo pienso que no solamente se la presentó de esa manera, porque cada uno tenemos nuestros propios gustos por la comida. Y el enemigo, si se nos presentara, yo creo que a mí me diría, ¿sabes qué? Mira, ¿qué tal te gustaría un molito allí? Unas enchiladas, unos chiles rellenos, en fin, lo que más te agrada, unos tamales o unas pupusas. O sea, lo que más te agrade, que más te va a sacar el hambre. Y aprovechándose de que Cristo Jesús tenía 40 días y 40 noches de ayuno. Y luego diciéndole, mira, ¿por qué no haces que esas piedras se conviertan en esta clase de alimento? Aquí nomás dice en pan, porque está hablando del pan, se considera alimento. ¿Ve? Y refiriéndose no solo al pan de trigo, sino al pan que es el alimento. Entonces, él tienta al Señor Jesús en el momento que era de más desesperación. Eva no tenía hambre, no desobedeció y comió del árbol por hambre, porque tenía el permiso de comer de todos los árboles. Ella desobedeció voluntariamente y Satanás aquí está aprovechando de que Cristo Jesús está en los 40 días de ayuno. El enemigo sabe cuándo te va a querer hacer caer en aquello que somos débiles, hermano. Va a aprovechar el momento. Por eso debemos de estar, como dice la palabra de Dios, siempre velando y orando. Amén. Bueno, yo creo que la explicación ha sido más que clara. Pasemos de una vez al don de profecía. Aquí hay dos citas. Voy a dejar que el hermano Carmelo lea la primera y su servidor va a leer las finales. Dice aquí en el libro de Temperancia Cristiana y la higiene, dice la página 54, dice que la fuerza de la tentación de satisfacer el apetito solo puede medirse por la inexpresable angustia de nuestro Redentor en aquel largo ayuno en el desierto. Él sabía que la indulgencia del apetito pervertido embotaría de tal modo las percepciones del hombre que las cosas sagradas no podrían ser discernidas. Adán cayó por la indulgencia del apetito. Cristo venció por la renuncia al apetito. Y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es mediante un firme dominio propio. Si el poder del apetito indulgente era tan fuerte sobre la raza que para romper su dominio el divino Hijo de Dios en favor del hombre tuvo que soportar un ayuno de casi 6 semanas. ¿Qué labor tiene ante sí el cristiano? Sin embargo, por grande que sea la lucha, puede vencer. Con la ayuda de ese poder divino que resistió las tentaciones más feroces que Satanás pudo inventar, él también puede tener éxito completo en su lucha contra el mal. Y al fin puede llevar la corona de vencedor en el reino de Dios. Hermanos, aquí, por lo general, cualquiera de nosotros, del ser humano, llega un momento en que el apetito realmente es una fase o una parte de nuestra vida diaria. Y más, por ejemplo, cuando estuvimos hablando acerca de los 40 días de Jesús, casi 6 semanas, podemos ver, hermanos, que solamente una mente entregada al Señor es la que puede vencer eso. Porque no solamente Jesús venció, podemos ver a Elías, podemos ver a Moisés, que también allá estuvo en la montaña. Entonces, yo muchas veces, hasta con un día que ayuno, y a veces llego en la tarde, en ese día de ayuno, llego en la tarde comiéndome lo que me encuentre, hermanos, pero ahí es donde debemos de tener en cuenta el dominio propio, porque de eso depende también
de que nosotros caigamos como cayó Eva. No fue tanto el apetito, sino la curiosidad, pero en nosotros, ¿verdad?, que estamos con unos hábitos malsanos, pues con más ganas nos hace caer en este punto. Así es que tengamos cuidado y a ver qué dice el otro punto, varón. Dice: en el desierto de la tentación, Cristo estuvo sin comer 40 días. Moisés había estado en ocasiones especiales mucho tiempo sin comer, pero no sintió los dolores del hambre. No fue tentado y acosado por un enemigo vil y poderoso, como lo fue el Hijo de Dios. Noten ustedes que aunque Moisés ayunó también 40 días, él de todas formas nunca sintió hambre porque Dios lo sostenía. Nunca fue tentado así como Jesús. Y aquellos en el Edén tampoco tuvieron hambre y sin embargo comieron. No había necesidad de comer. Bueno, hermano, sigue diciendo: el hombre tiene ahora ventaja sobre Adán en su lucha contra Satanás, porque tiene la experiencia de Adán en la desobediencia y su consiguiente caída para advertirle a fin de evitar su ejemplo. El hombre también tiene el ejemplo de Cristo en vencer el apetito y las múltiples tentaciones de Satanás y en vencer al poderoso enemigo en todos los puntos y salir victorioso en cada contienda. Si el hombre tropieza y cae bajo las tentaciones de Satanás, no tiene excusa, porque tiene la desobediencia de Adán como advertencia y la vida del Redentor del mundo como ejemplo de obediencia y abnegación. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que Cristo, en forma humana, nos muestra que sí se puede. Amén. Sí se puede, hermanos, vencer las tentaciones. Amén. Sí se puede salir victorioso sobre el pecado. Cristo, en forma humana, en los momentos más apremiantes, en los momentos más terribles, en el momento cuando el hambre era terrible, allí, hermanos, fue tentado y allí él se amparó en la palabra y con el escrito está, venció. Así nosotros vemos entonces que los hábitos alimenticios, todos aquellos que son dañinos, hermanos, se pueden vencer. Amén. Solamente hay que mirar a Cristo y verlo como Él venció y así nosotros imitarlo. Yo creo que es un buen momento para pedirle a aquel que venció que nos ayude a vencer a nosotros también. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, al ver, Señor, cómo lamentablemente la desgracia en este mundo entró por no tener ese control en cuanto a los deseos de comer y desobedecer a Dios. Y al ver, Señor, cómo Jesús en ese punto, Él sí venció. Porque ahí en el punto donde el primer Adán fracasó, vemos a Jesús como el segundo Adán, logrando la victoria. Al mirar esto, Señor, te pedimos que nos ayudes a que nosotros también seamos vencedores. Y que como Cristo, Señor, podamos nosotros también someternos a tu palabra y creer de que si somos obedientes a lo que tú mandas, nosotros también podemos ser victoriosos. Sabemos, Padre, que el enemigo nos tienta cada día en este asunto de la alimentación, porque Él sabe que si ahí caemos, vamos a caer en otras cosas. Entonces, pedimos ayuda. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas. Pedimos que nos des dominio propio. Pedimos que nos ayudes para decir no a las comidas malsanas y aún en los tiempos que no corresponden. Padre, te rogamos que nos ayudes a ser temperantes y a ser vencedores como Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.